La primera pregunta que hago a todo el mundo es, antes de ser peluquero, ¿qué eras? Porque un poco define por qué habéis petado en esto. Bueno, pues antes de ser peluquero, yo no quería ser peluquero, esto lo he explicado alguna vez, pero me gustaba la electrónica. ¿Pero por qué? Porque los amigos, tenía un amigo que estaba con temas de electrónica y su padre tenía un taller, un pequeño taller y arreglaba cosas y tal, y a mí eso me encantaba. Después mi padre también estaba, que también hizo sus pinitos en el mundo de la radio y de la electrónica, de radios de esas, de válvulas y cosas así. Y no sé, me llamaba la atención. Entonces, esa parte es la que en inicio quise hacer. Y entonces, pues bueno, empecé a hacer formación profesional de electrónica y a partir de ahí eh, vi un camino fácil. Porque claro, como mi familia estaba en la barbería y peluquería, porque mi abuelo era peluquero de señoras también, pues ahí, claro, al estar metido dentro, al ver la facilidad de que, ostras, podías tener un trabajo ya y tal, y menos esfuerzo, que ahora muchas veces de las generaciones decimos eso, pero es que yo creo que antes ya pasaba. Entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no empezar con este mundo de la barbería? Porque empecé en barbería, pero por otro lado, claro, empecé en barbería, pero yo ya sabía. Porque claro, mi padre me decía, no, no, tú haz electrónica lo que quieras, pero tú los sábados aquí, durante la semana también, tal, tal. Entonces ya sabías una base, ¿no? Entonces dices, bueno, pues tal, y ya te hablo esto, claro, 14, 13, 14. Y luego, a los 15, que justo, no te lo pierdas, pero hace 3 días encontré el billete, porque estamos haciendo un cambio, del 16 de junio del año, ¿qué sería? Ostras, te diría 80, 80, creo que era 80. A los 15 años me fui a Francia, al norte de Francia, a Verdún. Y porque mi padre tenía unos amigos allí que eran peluqueros, tenían peluquería, muy posicionados. La peluquería francesa no tenía nada que ver a nivel formación para gente que empezaba. Y entonces me dijo, oye, mira, ves allí, yo te doy una foto, tal, coges el tren, tal, no sé, y llegué allí después bueno, un periplo y mil aventuras, porque claro, nunca había salido de casa y solo a los Y 15 15 años. años, quieras o no. Claro, pero bueno, Sí, sí, sí. sin móviles, sin nada, qué curioso. Esto ahora para nuestros hijos Inconcebible. sería inconcebible. Y bueno, y entonces aparecí allí, me vinieron a buscar, vi la foto, estaban las señores tal, y me llevaron allí, estuve 3 meses en su salón y allí aprendí todo. Allí aprendí lo que era la vida, lo que era sufrir en el sentido de decir sentirte solo, muy bien acompañado, me trataban de maravilla, estaba encantado. Y claro, y era el español que se va a Francia a aprender peluquería. Claro, ella era profesora de peluquería y podía tener allí gente a su cargo, hasta 3 personas podíamos estar O sea, ibas, perdona, en ibas formación. o sea, aprendiz. Aprendiz, aprendiz básico, sí, sí. Pero claro, iba de aprendiz, pero ¿qué ocurría? Que como un aprendiz que viene de un sitio que es jovencito, pero por otro lado, bueno, pues eso está un poco espabiladillo, y por otro lado, estar allí con los clientes, con ellos, tal, pues me iban metiendo en cosas. No, empieza a cortar tú y luego ya voy yo, coño. Empieza a hacer no sé qué, tal. Las permanentes, mira, empieza a hacer... No paraba, yo la jornada de trabajo no paraba, toda la jornada clavada, Ellos, ya digo, me trataban de maravilla los fines de semana, me llamaban a conocer muy bien. Pero sí que es verdad que el día a día era el día a día de currar, ¿sabes? De Y estar el tema de idioma, de ¿no? lunes a sábado. Yo creo que a los Ya, 15 es que fue como... ya, lo Y también, absorbes todo. y también es verdad que en esa época en las escuelas era francés, en la EGB Cierto, hacías francés, cierto, entonces sí, sí, tenías sí. ya... Bueno, pues lo cogí enseguida y ya digo, y empecé allí. Y ese fue el clic que dije, pues puede que sí, puede que... Estudiaste barbería.
No, allí en Francia ya fue peluquería y barbería. Tenían un salón unisex separado, pero tenían un salón unisex en el centro del pueblo. Era un poco el salón referente de allí, que hasta incluso me llevaron a las escuelas donde estaban los hijos, que los hijos, había uno que tenía más o menos mi edad, para poder explicar un poco pues la experiencia y tal, que eso me hizo gracia, ¿no? Entonces dices, bueno, estás ahí. Bien, la verdad es que fue ese punto diferente y ahí es donde vengo ya preparado de alguna manera para poder empezar, preparado entre comillas, ¿eh? Que ya sabéis que esto no se acaba nunca, pero bueno. ¿Y qué es lo que te acabó enganchando del sector? Porque más allá tú ahí vistes una forma de ganarte la vida, de un futuro, pero tú has hecho mucho más que trabajar simplemente para ganarte la vida, ¿no? ¿Qué te enganchó ahí? Mira, ahí me enganchó algo, luego vengo y entonces veo la peluquería que se trabajaba, todas trabajábamos una burrada, entonces se trabajaba una burrada. Y entonces digo, ostras, le digo a mi padre, claro, tú haces entradas y salidas, pero no haces nada más. Y es como nada más, entradas, salidas, pues ya está. Pero ¿tú qué ganas? Porque claro, me empiezo a interesar en esa parte diríamos ahora, del business, ¿no? Sí, sí. que queda muy bien, del sector. Y entonces digo, ostras, ¿tú qué haces aquí? Tal, no, tal, ¿y qué ganan los trabajadores? Sí, sí, con las libretas, tal, cada semana apuntábamos, tenían sus comisiones y toda la historia. Pero ¿qué ganan eso? Ah, no sé. ¿Y qué ganas tú? Sí, al mes. Sí. Que me explicas, ¿no? Bueno, y entonces empiezo a desglosar durante un año, esto por las noches en casa, yo estoy en la barbería, y por las noches empiezo a desglosar a tal, a ver tal, los empleados, el no sé qué, el no sé cuánto, y ahí es donde me animo. Mira qué curioso, un tema que matemáticas para mí era lo que decimos, que cuando vas enfocado o cuando tienes ilusión por algo y tienes ganas y tal, matemáticas, bueno, iba fatal, pues ahí me salieron todas las matemáticas posibles, hice todas las cuentas, la explotación, y un día le digo a mi padre, ¿sabes qué estás ganando? Y le digo lo que está ganando. Estás equivocado en todo, es imposible. Nos parece siempre imposible. Y porque entonces la verdad es que se ganaba mucho dinero. Y bueno, y a partir de ahí, pues claro, me empecé a interesar en cómo, en qué hacer, en cómo empecé un poco a tocar las narices un poco a la gente que estaba a mi alrededor, que es verdad, porque claro, digo, ya, si ganan esto y tal, y el horario, y qué horario hacen, cuántas horas hacen, y no sé qué, no sé cuántos, y claro, y este viene tarde, el otro no sé qué. Me empecé ahí, sin quererlo, a meterme en un mundo donde yo no tenía ni idea, ni tenía comparativos, ni había visto cosas, porque había estado en este salón en Francia, pero no tenía más tal, y me hice un poco mi librillo, ¿no? Esto de que cada maestrillo tiene su libro, un poco mi librillo. Y a partir de ahí empecé a tirar adelante, pero siempre con ese prueba-error, y ese prueba-error mío, ese prueba-error de qué es lo que te gusta, que están, y mirando poco el sector, curiosamente. Bueno, muchas veces es la forma de verlo, ¿no? Un poco distanciándose un poquillo de él. De todas maneras, después de todo este tiempo, que de esto ya han pasado 3 o 4 años, 4. ¿De qué dirías tú que va todo este mundo de la película? No, porque ciertamente siempre, más con esto de la pandemia y tal, que hubo, unos decían que había que defenderla porque era un arte, otros que era una necesidad de primera instancia. ¿De qué dirías tú, después de tu larga trayectoria y en diferentes campos, de qué va todo esto de la película? Un arte, sí, bueno, puede ser un arte, pero claro que lo tienes que transformar en negocio. Claro. Primera necesidad, no lo es. Yo veo clarísimo que esto no es una primera necesidad. Que en la sociedad jugamos un papel importantísimo, por todo, porque tenemos un contacto muy directo con la gente,
nuestros clientes acaban siendo parte de nosotros y nosotros de ellos. Es decir, que hay ahí todas unas sinergias y unas cosas que se crean y que hemos creado y que socialmente estamos muy posicionados, pero yo creo que siempre nos hemos visto un poco el patito feo, ¿no? de la peluquería, de la sociedad, ¿no? Es decir, que dices, bueno, sí, pero tal, pero o no nos hemos creído, bueno, creído me gustaría, pero no hemos sabido valorarnos, que está hoy en día en esa parte, ¿no? Porque socialmente te diría, y igual queda un poco así, no es mi caso, ¿sabes? No es mi caso, porque digo, ¿nunca te has valorado tal? No. Cuando te explicaba de la trayectoria, claro, yo empecé a ir como no miraba el sector y no sabía lo que hacía, pero a mí me iba bien y montamos la peluquería, luego la otra. También es verdad que montamos una peluquería, al cabo de una semana ya estás teniendo beneficios. Es decir, que era otra, porque hacía las cosas, creías que hacías las cosas, pues bueno, como tú las habías aprendido, como te las habían transmitido, y entonces, ¿qué mirabas? Empresas de otros sectores que funcionaban de otra manera y adaptabas eso en tu sector. Es decir, ¿qué hacías? Pues, ¿qué hacen para motivar en temas de motivación? Pues, ¿qué hacen en el salón del management que hacían en Madrid y tal? Que yo, claro, ¿cómo ibas? No, claro, tenía disponibles de dinero, tal. No, yo me iba a la casa comercial y decía, oye, ¿vais aquí? Y me decía, ¿qué? Sí, vamos, pero claro, van los directivos, tal, y no podéis sacar una entrada para mí. Bueno, tal, y iba con ellos y estaban un poco extrañados, ¿qué haces aquí? ¿No? Y tampoco, bueno, yo iba haciendo mis cosas, mis 4 cosas, y luego lo aplicaba en el día a día, en la peluquería, hacer un libro de estilo cuando en esa época no se hacía y tal. Os explico todo esto más que nada porque yo creo que la raíz viene de ahí. Entonces dices, valorarnos, no tal, claro, valorarnos, pues si nosotros teníamos empresas y todos hemos tenido empresas o tenemos, con un nivel brutal, con muchos empleados, con unas facturaciones que tela, con unos planes de marketing que nos curramos impresionantes, que hemos cogido y ayudas desde fuera, desde dentro, tal. Es decir, que al final estamos ahí y socialmente pues tenemos un posicionamiento muy importante, pero sí que hay esa parte. Yo creo que la necesidad nos ha hecho ir hacia agujeros negros, ¿no? o océanos rojos, ¿no? Es decir, aquello que dices de competir con cosas, ostras, sale low cost, ostras, pues yo tengo el precio de 10, pues voy a bajar a 5, porque claro, si no, no voy a estar competitivo, no saber dónde estás. Yo creo que lo importante es eso, ver tu mercado, pero tu mercado con todo, con tus empleados, con tal, claro, tus también clientes. Un poco producto de la falta de confianza en uno mismo, ¿no? Ahí está. Sí, y también, bueno, que te tengo que decir que cuando yo empecé a mirar el sector, aquí empezaron los problemas. Porque ¿qué pasa? Que veías a gente que hacía cosas diferentes y tú, con todo el respeto, te intoxicabas de todo eso. Entonces, claro, decías, bueno, ¿dónde estoy ahora? Pues no lo sé, ¿no? No sé. Entonces, frente a peluqueros que no que se sienten, sino que han desarrollado su carrera centrado en el arte o no sé, en la técnica o lo que sea. Hay otros que han empezado en un salón y han buscado su hueco en el tema de la formación pura y dura. Diríamos que tú, con lo que más has disfrutado y has desarrollado, ha sido la parte de negocio de la peluquería. Sí, en esto es un punto muy importante. Y yo siempre he visto que técnicamente, y eso que he hecho, formaciones técnicas, tal, igual sí que esas formaciones están muy bien estructuradas, muy bien planteadas, muy tal, pero la técnica no era yo la persona más técnica y esa es una debilidad que siempre he visto como fortaleza. Es decir, porque dices, si sabes que tu parte técnica no es la más importante,
no la he querido desarrollar nunca. Es decir, luego me ha dicho, pero tú técnicamente, ostras, tú pues, haces unos degradados, ya, pero no he ido hacia ahí, porque hacia ahí ese mercado estaba muy cubierto y me he ido más hacia esa parte que dices, igual de negocio, de visión, de organización, de salones, más esa diríamos coaching, acompañamiento a los equipos, de tal, todo eso. En esa línea que dices, ¿no crees que a veces el peluquero se exige demasiado en un momento dado ser bueno en todo? Es decir, tiene que ser bueno gestionando su negocio, bueno técnicamente, bueno dirigiendo equipos, bueno, tan bueno, tan bueno. Es imposible. Es imposible. De alguna manera hay que delegar. Claro, pero es que tienes, claro, al final ves a buscar gente dentro de tu equipo que te pueda cubrir, se ha dicho 1000 veces, pero es así, te tiene que cubrir, pero te tiene que cubrir realmente. Porque aquí va el tema del delegar. Bueno, eso es para hacer un módulo entero, ¿no? Delegar. Qué difícil, sí, qué difícil, porque no, es necesario hacerlo, pero delegar, claro, delegar siempre estando ahí, delegar conociendo lo que estás delegando, delegar con un seguimiento y con un proceso para poder verificar que eso que delegas está. Es decir, que hay todo unos mecanismos que no es aquello que... Delegación ha de haber un control Sí, porque claro, aquello ha ocurrido muchas veces y en nuestro sector es bastante típico. No, esto es que lo hace tal, es que la parte de financiera, no, esto es el gestor, no sé qué tal, y luego pasan cosas que dices, ostras, no lo pensaba, ¿no? Si pudieras hablarte a ti mismo cuando empezabas en todo esto, ¿qué te recomendarías a ti mismo o lo que es lo mismo? ¿Qué le recomendarías a alguien que empieza a meterse en estas arenas movedizas? Es que, y es mi lema en los últimos años, pero haciendo una retrospectiva, es mi lema por eso, porque estaba ahí la ilusión. Es decir, que en lo que tú te ilusiones, ves a por ello y no lo dejes. Es decir, que cógelo con ganas, cógelo con fuerza, no dejes de partes. ¿Qué es la técnica? Ves a la técnica. ¿Qué es el tema de financiero? Pues ves ahí. ¿Qué es el tema de organización de salones? ¿Qué es la gestión? Que también eso te va a variar, porque claro, todos evolucionamos, entonces en una época pues igual es la técnica, en otra época será la organización, en otra pues bueno, será abrir salones, ¿no? Porque dices, bueno, pues en otra, wow, mi ilusión en una época era abrir salones. Yo digo, al final todo es bueno porque todas son partes, no te diría, eso que decías, ¿qué te dirías a ti mismo? Ostras, pues yo no dejaría nada de lo que he hecho. Es decir, no, porque al final ha habido un momento que lo que querías tener salones y un posicionamiento muy fuerte y tal, y ser el peluquero de éxito, ¿no? Tener éxito. Bueno, luego cuando ahí ocurren cosas y has pasado una fase, entonces quieres otra, y cuando tal, y al final piensas, bueno, pues ahora lo que toca igual es transmitir eso que llevo dentro o la experiencia que has ido haciendo durante todo este tiempo y un poco ese expertise que tienes y tal, pues sí, pues igual es esto, ¿sabes? Es decir, que yo no habría nada de arrepentirme de cosas que he podido hacer y que esto, al contrario, ¿no? Bueno, como siempre, nos arrepentimos de lo que no hemos hecho. Igual algún tema internacional de técnico, ¿no? En Londres, pues toda la historia de los premios de allí, bueno, no sé, igual alguna cosa de haber hecho más, pero de lo que he hecho ya queda todo hecho está. Y respecto a aquellos tiempos de antaño, de empezaste a citar a estos de ahora, ¿qué notas de diferente? ¿En qué
no hemos cambiado nosotros, que es evidente, pero ¿en qué ha cambiado el sector? ¿Cómo ves la evolución que estamos llevando? Yo la evolución del sector la veo que han habido tantas cosas quiero decir, tantos modelos de negocio, tantos modelos de sociedades, tantos modelos de tal, que hay un poti aquí que hemos perdido esa visión. No hay una visión clara de poder ir hacia un lado y hacia otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no haber esa visión, que la habrá, ¿eh? Mira, en esto creo que iremos a crear un modelo realmente que nos va a funcionar y que vamos a estar ahí, vamos a tenerlo claro, pero ahora no hay nada claro. Entonces, al no haber nada claro, pues a veces vas dando palos de ciego por aquí, por allí, por allá. Y ese es el problema que veo, que antes estaba muy claro. Antes tú hacías algo, tenías una visión, ibas a por ella y la conseguías. Dices, ahora tienes la visión y la consigues, sí, pero cuesta mucho más. Pero cuesta mucho más ya porque esa visión que tienes ahora, está distorsionada, ¿no? Tienes muchos inputs negativos, muchas cosas que no te ayudan a poder estar tranquilo y poder tener una visión clara. Entonces, yo creo que es más eso. Antes era más fácil, pero porque también es verdad que también teníamos una edad y entonces esa visión clara y la lucha y la intención y las ganas y tal, metías al 200%. Y ahora no es así, es decir, tienes otra manera de hacer, ¿no? Que al final... Pero yo creo que llegará el momento de que nuestra profesión encontrará ese punto, esa diferenciación, esa calidad, cuando hablamos de calidad-precio, ¿no? Es decir, que ese equilibrio para que al final podamos tener unos negocios solventes, unos negocios que estemos tranquilos económicamente, que podamos generar... que lo podamos disfrutar y podamos vivir de ello. Sí, que ahora no es así, ¿eh? No, es muy complicado al menos, muy difícil. Ahora no es así. En muchos casos, y sabéis que te van contando muchas cosas que da mucha pena que podamos estar así, pero claro, estás un poco entre la espada y la pared, ¿no? Porque dices, bueno, sí, harías cosas, pero igual tu clientela no te acompaña o socialmente, en el entorno donde estás, ¿no es así? No. Bueno, ¿cómo ves tu futuro profesional? ¿Hacia dónde lo estás enfocando? ¿Qué es lo que te... ¿Cómo lo diría que no suene mal? Encarnarán es que te trempa, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te atrae? Pues mira, ahora lo que me atrae es hacer cosas que me ilusionen, que me motiven, que me generen dinero, claro. Porque esa es otra parte. Pero primero vamos a esa ilusión. A partir de tener esa ilusión, esas ganas, esa motivación interna de decir, ostras, qué chulo, vale, esto me gusta, pues ir a por ello. Y ¿en qué me estoy enfocando? Pues en ayudar a los demás. Al final es esa parte que dices, qué bonito que queda, tal. pero es que no es así, es así, es decir, todo lo que os decía, este know-how que he podido tener pues, por mis experiencias durante estos años, trasladarlas a otros salones, sin sellos, sin trofeos, sin no sé qué, no, que están, bienvenidos sean, pero no va por ahí la cosa, sino que al final es hacer un trabajo desde dentro, en todos los sentidos, es decir, que dices, jefes, claro, yo siempre decía que los jefes eran mis clientes, ¿no? Porque es verdad, si tenían que estar a las 4, quiero cortar el pelo, pues bueno, pues tenías que estar a las 4, a las 6, tal, lo que sea. Ahora no, ahora tengo jefes, pero yo siempre digo, con estos jefes les comento, digo, yo quiero hacer las cosas a mi manera, desde dentro, digo, pero con ese contacto con los peluqueros, con la gente que está en las empresas, con la gente que está y a partir de ahí irles transmitiendo esa parte bonita, de filosofía, de lo bonito que es la peluquería, lo bonito que es
el trato al cliente, el contacto que tenemos tan alucinante, y a partir de ahí pues poder hacer trabajos de organización, de atención al cliente, de formación, pero en cuanto a, mira, por eso te decía, es fuera protagonismos. Las formaciones que hemos hecho, ahora en la empresa que estoy, Backstage, casi todas son externas. O he cogido gente del equipo o gente he traído de fuera. ¿Por qué? Pues porque lo veo así. No veo que yo tenga que hacer una formación tal. Bueno, igual una formación sobre esa parte de liderazgo, de motivación y tal, eso sí que me gusta. ¿sabes? Entonces eso sí que dices. Y puedo, sí, eso yo creo que ahí me puedo aportar algo. Pero si no, no. Que realmente el aporte sea algo que puedan sentir ya. De lo que es y de lo que se hace en la peluquería hoy en día, ¿con qué te quedas y qué descartarías? ¿Qué te gusta y qué no? De lo que es y lo que se hace en la peluquería. Mira, me quedaría con el trato al cliente, con el trato exquisito al cliente, con pero me da igual que sea un salón premium o un salón low cost, ¿no? Ese trato, ese contacto directo, ese aconsejar cosas y diríamos asesoría de imagen, sí, asesoría de imagen podríamos llamarlo, pero asesoría de imagen no en cuanto a qué le va bien y tal, sino de que al final tener una escucha, estar con él, que te diga, que tú le dices, es decir, ese trato con el cliente tan fuerte. Me saldría de todo el tema de moda y de imagen de moda. No veo que la peluquería tampoco vaya para ahí, ¿eh? Es decir, que va más al interior de las personas, a que podamos hacer cosas y transmitir cosas mediante la imagen y mediante nuestros peinados de cómo son esas personas que hacen. Claro, por eso, en todo lo que hay de moda, como estrictamente, sí, me sobraría. ¿Y qué te sobra? ¿Y qué me sobraría más? ¿Qué me sobra? Del sector, de lo que estamos haciendo, de lo que hace, de cómo funciona, de lo que se pretende. Toda esa parte institucional, toda esa parte burocrática, toda esa parte que dices, eso me sobra, es decir, que no le veo. La parte gremial, mira, aquí, vaya, la parte gremial, pero sí, os lo digo, no le veo, es decir, y la intención es buena, seguro, pero no sé el enfoque, no veo el que, es decir, al final esas reuniones de amigos, esas iniciativas que han salido de esos grupos que tal, si siempre lo decíamos, cuando íbamos a eventos de peluquería, ¿qué decíamos? Vamos a eventos porque lo chulo es cuando termina el evento, que estamos ahí, que te explicas, que no sé qué, que no me mandas tanta, eso sí, pero el evento en sí, ¿qué? Vas a estar allí, vas a ver unos peinados, unos cortes, un tal, ¿para qué está todo internet? ¿Para qué está los amigos que vas a visitar a los salones y están trabajando allí, los ves? Bueno, eso, ese contacto, yo iría al contacto más directo, que cuando hablo de internet tampoco me malinterpretéis, el contacto directo de ver las personas, ver las cosas, ver cómo lo hacen y desde dentro, no lo que quieres reflejar de esa marca o de ese tal, sino que lo auténtico, al final, ¿no? La esencia. Para ser un peluquero de referencia de esos pequeño grupo que estáis ahí arriba, ¿qué se ha tenido que sacrificar uno? ¿Qué precio hay que pagar? Te diría, volvemos a lo mismo, si has hecho las cosas porque realmente te han gustado, ilusionado y tal, sí, pero siempre has pagado un precio. Es decir, que para estar en proyectos como los que hemos estado, de Pujer, barberías, has sacrificado al final tu parte de tu empresa. Porque ¿qué ocurre? Necesitas mucho tiempo. ¿Es un generador de ilusión de cara a tu empresa? Sí, porque claro, como estás ilusionado por llevar un proyecto a cabo que te hace ilusión, que tienes ganas y tal, bueno,
genera ilusión, porque claro, en el trayecto que tienes una empresa, pues hay tus altos y tus bajos, ahí puedes alimentarte, sí, pero claro, has dejado muchas veces por esas horas a tus clientes, a tus equipos, a tal, y eso tiene consecuencias. Entonces, pues sí, es decir, que pagas un precio. Entonces, pero bueno, realmente sí, al final lo que decimos recompensa en el sentido de que en lo largo de la vida y en la trayectoria te compensa, pues adelante, ¿no? Si no, pues es un aprendizaje que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y hacia dónde tienes que ir. Y eso, por último, eso que dices de inspirarse e ilusionarse y tal, ¿cómo recargas tú tus pilas emocionales, ¿no? Pues mira, yo soy como muy... Bueno, yo pensaba que era poco organizado, poco... ¿sabes? Aquello que te dicen, oye, tú, no, yo voy, y si me dicen aquí, yo voy, si me dicen allí también, si no, tal, pero no, cuando te vas conociendo, y ese autoconocimiento, pues ves que eres una persona porque te gustan las cosas un poco que estén en su sitio, ¿no? Y eso con sus pros y sus contras. Por las mañanas, 7 de la mañana, 6:30, ir a correr, ver el mar, hacer tal, es decir, eso básico, todos los días. ¿Por qué? Pues porque es como entrar ya en una parte de decir, bueno, has eliminado todo lo que tus historias del día anterior, tus cosas, tal, empiezas bien el día. Empiezas bien el día. A partir de ahí, lo que ahora me gusta más es que cada día sea diferente. Y hago para que sea así, ¿eh? Es decir, que no es aquello que dices, también por el trabajo que tengo ahora, pues es muy así, ¿no? Que llegas al trabajo y entonces ocurran cosas que dices, ostras, pues ahora tienes que hacer esto, tienes que ir allí, tienes que tal, el salón de no sé qué, mira, estamos haciendo atención al cliente, hay 2 horas, ostras, voy a aprovechar y voy a ir a ver a la gente, cada día es diferente. Y eso es lo que me hace pues sentirme vivo, sentirme mejor, tener ilusión, al final romper con todo y que no haya una línea de monotonía, de tal. Sí que, ya digo, autodisciplina en esa parte, pero luego el día tiene que ser diferente y motivante para todos. Días mejores, días peores, pero en el mismo día eso lo puedes cambiar. Y como tengo claras muchas cosas por esos aprendizajes que la vida te ha dado, pues entonces dices, puedes cambiar el momento en nada, en un clic.